Bueno, pues esta entrevista es la segunda que te voy a hacer. Es la primera vez que sucede esto en la historia de ¿y si digo que sí? Pero resulta que te entrevisté hace unos días, escogiste un sí, hablamos al final de un no y empecé a publicar las entrevistas que había hecho antes de ti. Y hace poco me escribiste y me dijiste, oye, ¿sabes qué? Estuvo muy triste. Mejor podemos cambiar de tema y me puedes entrevistar sobre otra cosa más alegre. Y como el y si digo que sí, pues viene de los dos lados, pues yo también tengo que decir que sí a cosas. Entonces dije, sí, ¿cómo no? Te vuelvo a entrevistar. Pero entonces el comienzo va a ser un poquito distinto porque pues ya conectamos tú y yo, ya hablamos de varias cosas. Entonces vamos a ver cómo nos la reinventamos el día de hoy. Con lo que sí podemos empezar es con que le expliques a mi público quién eres, Ana. Y bienvenida, y si digo que sí, por segunda vez, vas. ¿Quién eres? Explícales. Gracias, Lucía. Buenos días. Buenos Eh, días. bueno, pues, ¿quién soy? Pues trabajo en la universidad. eh, Soy editora de libros, de revistas, doy clases de lectura, redacción, novela, cuento, teatro y poesía. Textos literarios se llama la materia que doy. Y Y bueno, pues ahorita estoy haciendo un libro muy interesante sobre la dictadura chilena, la infancia, los niños que llegaron a México siendo alrededor de 1973, entre 1973 y 1974, cuando asesinaron al presidente Allende. Entonces ahorita estoy editando ese libro, muy fuerte, muy interesante. Y pues esa soy, no sé qué más soy, Lucía. Ok, entonces, pues ya contaste quién eres, como ya dijiste quién se te ocurre que eres hoy, porque bueno, la definición o la pregunta de quién eres, pues cambia todos los días dependiendo de la hora, del clima, de lo que te haya pasado ayer. Y bueno, pues ya habíamos contado cómo nos conocimos, pero pues como esa no va a pasar, esa entrevista no va a pasar, pues vuelve a contar. ¿Qué te acuerdas de cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en la felicidad de la universidad, en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, en el movimiento estudiantil del del CEU, Consejo Estudiantil Universitario. Así es, ¿no? Y bueno, de hecho yo llegué un poquito después, ¿eh? Creo que ustedes, o sea, nosotros llegamos despuesito de que ustedes estuvieron en el CEU. Sí, ustedes son una generación o dos más pequeños. Ujú, Llegaron después del Congreso, incluso, ¿no, Lucía? Ya sí. había sucedido el Congreso Universitario, Mm, ya la huelga también, por supuesto, mm. eh, y es cuando entró la generación de ustedes que nos conocimos en la cafetería con los amigos haciendo campaña para los consejos universitarios, consejos técnicos, ¿no? Y Sí. luego fuimos a tu casa una vez en Cuernavaca, me acuerdo. Sí, mi O sea, cumpleaños. sí, la pasamos increíble. Creo que yo me fui con Alejandro Lluvere, algo así. Estuvo muy Sí. divertido. Nos fuimos juntos, Alejandro y yo. Y ya ahí pues ya llegamos y estaba toda la palomilla, como decimos en México, ¿no? Creo que era mi fiesta de 21 años. Sí, la pasamos súper padre.
estuvo increíble. Y bueno, pues después de esos Son de años esas en la fiestas que no se olvidan. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Perdón. Que son de esas fiestas que no se olvidan, ¿no? Que fueron tan lindas, tan bonitas, de tanta gente, ¿no? Querida. Sí. Es, Había alberca, jugamos también con ping pong y voleibol y lo que fuera, y creo que tuvimos piñata también. Me fui con un grupo de, o sea, me traje un grupo de amigas pedagogas que fueron así como el comité de la fiesta. Me las traje un día antes para que me ayudaran con todo el trabajalal que íbamos a tener al día siguiente. Y sí, estuvo muy padre. Y bueno, pues después de esos años de universidad, ya no nos volvimos a ver, Ana. No. no, tú te desapareciste porque yo me acuerdo que yo seguí viendo a Alma Maldonado, a otros más amigos, amigas, a Gaby, todavía Gaby Pulido la veo, seguimos siendo amigas, trabajamos juntas, Ujú. este, ¿a quién más veo? Pues a Luis Sánchez, ¿te acuerdas de Luis Sánchez? Sí, sí, sí. Muy divertido, qué bárbaro, nos hace reír siempre en todas las fiestas, Ajá. de verdad. Y bueno, poco he visto, creo que porque me los he encontrado en la facultad cuando voy, a Ujú. Marcelo, a, Uh, a ujú, los Crisley, ¿te acuerdas? A los Fernández Crisley, a esa ujú, familia, ujú, eh, a los de a Ena Moreno, por supuesto que sí, ujú. también la he visto, tengo contacto con ella, este, a Ingrid Gómez, a tantos pero eso, algunos eran más de mi generación, ¿no? O sea, Sí, Ingrid, Ena, que ya eran más grandes, del CEU, ¿no? Del CEU histórico, sí. sí, sí me acuerdo. Y bueno, explicaba yo en la primera entrevista que nadie va a ver que nos reencontramos porque se me está empezando a acabar la lista de gente a quien entrevistar, entre los que yo conozco y los que conoce a mi marido. Y entonces de tiempo en tiempo le pregunto a mis amistades que si tienen a alguien más que sugieran que sería bueno para estas entrevistas. Y Alma Maldonado nos había hablado de, Alma Maldonado, a la que ya también entrevisté para este canal, nos había hablado de tu revista Imaginata y luego hace poco creo que le dije, oye, ¿cómo ves? Ana Elena se dejará entrevistar. Me dice, pues voy a preguntarle. Creo que te preguntó y dijiste que sí. Y bueno, aquí estamos. O sea, dijiste que sí, pero dijiste que sí dos veces porque ya estamos aquí por segunda vez. Así es que bueno, creo saber de qué vas a hablar. Ah, porque otra cosa que hago en este canal es que le pido a la gente que no me diga qué tema va a compartir, de qué se trata su sí, hasta que estemos ya grabando. Porque lo que quiero es que grabemos una conversación como muy natural, como si yo te encontrara en una reunión y te empezara a preguntar, ¿y tú qué onda, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas de tu vida? Nada más que la pregunta es distinta, ¿no? Es cuéntame un sí que has dado en tu vida. Entonces, medio sé de qué vas a hablar porque cuando quisiste cambiar de tema mencionaste esto, pero no sé qué más va a pasar. Así es de que pues aquí vamos. ¿Cuál fue ese otro sí que decidiste dar en tu vida? Después de preguntarte, y si digo que sí. Pues es que, eh, como estuvimos hablando la vez pasada de las revistas, dije, ay, ¿por qué no? Mejor digo que sí a hablar de las revistas, que son tan bonitas, que son tan propositivas, creativas, tanto trabajo que hay allí de tanta gente, y ahora que terminé la edición del mar, que me encantó, así, wow, qué bonita quedó. Este, Dije, no, ¿y por qué sigo hablando de cosas tristes? No, 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 le voy a decir a Lucía que cambiamos a algo feliz. Y fue por eso
Entonces, ¿quieres hablar de tu revista Imaginata? ¿Correcto? Este, Bueno, empecemos ¿por qué ese nombre? bueno, le pusimos Imaginata porque es difícil nombrar a un proyecto, eh, poner un nombre, ¿no? Titularlo. Ujú, Entonces, el grupo de estudiantes que propusieron hacer una revista querían hablar, el primer tema del que querían hablar era sobre la imaginación y decían que la imaginación era muy importante, que sin imaginación no podemos hacer cosas, ¿no? ujú, Y me imagino cómo va a ser hoy mi día, me imagino qué es lo que quiero escribir, me imagino si quiero participar hoy en tal cosa o no, eh, cómo me imagino la vida en general. Entonces, ellos querían hablar de eso. Y nos pareció que el nombre de la revista se debía de desprender del tema de imaginar. ujú. Em, Cuando hablas de un entonces, grupo de estudiantes, ¿de dónde y de qué edades estamos hablando? bueno, era un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur, donde doy clases, Ujú, de la UNAM, y también otro grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, con los que tenía un taller de letras. ujú, Entonces dije, bueno, pero principalmente los de Sur, los chiquitos de recién ingreso, adolescentes. ujú. Entonces, bueno, pues ¿Por qué querían una revista? no sé. Fíjate que un día llegaron y me dijeron, queremos hacer una revista, ¿por qué no hacemos? Escribimos, redactamos. Fíjate, Lucía, que cada grupo Ujú, en la UNAM, en la escuela, en la universidad, son distintos. ujú, Todos los grupos son diferentes. Y ese grupo en especial era un grupo muy creativo que después egresaron y estudiaron teatro, música, letras, se dedicaron mucho al arte. ujú. Así fue, coincidió. Y luego Entonces, tú los ligaste con el otro grupo. ajá, ajá, pero realmente quienes fundaron la revista, quienes la pensaron, decidieron las secciones de la revista, fueron ellos, los del Ujú. CCH Sur, ¿Hace cuántos años? hace 12 años, Wow. que le empezamos a pensar, a inventar los títulos, de los títulos de las secciones, ¿no? Y qué sección, qué iría en cada sección, cómo se compondría. Todo eso es muy interesante porque pues no es nada más decir, vamos a poner esta sección, esta otra, no, es pensarle, Ujú, bueno, sí, pero en esta qué iría, ¿no? ujú, Eh, y justo también platicábamos mucho con Oscar Moreno, que tú también debes de conocer, no sé si te acuerdas de eh, Oscar. Y bueno, él venía a la escuela al CCH Sur a reunirse con nosotros, a platicar. Él estaba en CCH Oriente en esa época, él daba algún taller allí, era el jefe de cultura, ujú, de la coordinación de cultura de CCH Oriente. ujú, Entonces, eh, pues por eso empezamos con él a platicar también, a inventar, y así fue como nació el proyecto. Y después tengo una relación de amistad de muchos años con el editor y escritor Adolfo Castañón, y le platiqué, Adolfo, estamos haciendo esto en la escuela, eh, y nos dio un poema inédito de él para ese primer número de Imaginata. ujú, Y le dije, oye, ¿cómo ves? Es que le queremos que el nombre
se desprenda de Imagina, pero pues Imagina, ya hay una canción de John Lennon, que es muy bella, pero no queremos ser copiones, ¿no? Ujú, Involucra mucho lo que creemos, el valor de lo que estamos pensando de la imaginación. Eh, y me dijo, bueno, pues si le juntamos una doble T y una A, es Imaginata, eh, y ya, no lo pensamos más. Dijimos, vamos a ponerle así. ujú, Nos gustó Imaginata con su doble T y una A. ujú, Bueno, en el registro de derechos de autor vimos que no, nadie había utilizado ese nombre, que esa es otra cosa importante, que nadie tenga ese nombre para una publicación. ujú. Y ya, así fue como nació el nombre. A ver, explícame los pasitos de cómo, qué se tiene que hacer para sacar el primer ejemplar de una revista. Primero se lo imaginaron, luego decidieron las secciones. Luego, ¿qué sigue? Luego, pues empezar a redactar los textos, ¿no? De cada sección. Pero como ya los estudiantes ya traían en mente hablar de la imaginación, entonces ya estaban escribiendo cuentos, estaban haciendo investigaciones sobre el tema de la imaginación, buscando libros que hablaran de eso, Ujú, películas, series, ya ves que ellos ahora son más de la época de las series, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que ellos supieran de la imaginación. Entonces, llevamos a cabo un taller ujú, que cuando ellos plantearon la idea de hacer una revista, yo recordé mi escuela activa, el ICARI, ujú, donde hacíamos una revista con la idea de el pedagogo rural francés Celestin Freinet, que tú ujú, debes conocer. Entonces, pensando en Freinet, en sus técnicas de enseñanza-aprendizaje, de la imprenta escolar, que es maravillosa, es que justo Freinet dice, para aprender a escribir hay que escribir, ¿no? ujú, ¿Qué vamos a escribir? Pues de la vida, de lo que nos interesa, de lo que queremos. ujú, Freinet lo que hacía en su imprenta rural en Francia era que los niños llegaban y le decían, y los jóvenes, ujú, queremos escribir sobre las plantas. Entonces decía, bueno, ¿y qué quieren escribir? No, pues sobre esta planta. Ok, entonces se ponían a investigar y esta investigación era la que redactaban y se publicaba. ujú, O si alguien quería platicar algo de lo que sucedía en su casa, también, ¿no? ujú, Entonces, a esto él le llamó la escuela de la vida, ¿no? ujú, Y la imprenta escolar. Entonces, cuando yo estudiaba la primaria y la secundaria en escuelas activas, pues eran escuelas Freinet, principalmente. ujú, Y dije, bueno, pues qué mejor momento para aplicar a Freinet aquí. ujú, Y entonces, pues así fue como surgió con el taller de la imprenta escolar y así es como se ha seguido haciendo. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? ¿Quién Para editaba los textos? mandé. ¿Quién editaba los textos? O sea, ¿cómo era el taller? ¿Cómo se trabajaban los textos y cómo se corregían, se editaban, cómo se decidía? Todo el mundo escribía, o sea, ya estaban divididos en grupos. Nadie, no había como tipo de concurso de dos textos, hay que decidir cuál va a entrar en una sección y cuál no. ¿Cómo era ese proceso? Bueno, sigue siendo así. Así como inició, así sigue siendo. O sea, la Ujú, revista es un taller ujú, de lectura, de escritura, de la imprenta escolar Freinet. ujú, Entonces, como lo hacía él, llegan los jóvenes, los estudiantes y los niños también,
a decir de qué quieren escribir, cuál es el tema. Ujú, Ellos eligen el tema. Eh, la imaginación, ser felices en la escuela, las computadoras, la lectura, el mar, el movimiento estudiantil del 68, todo, ellos llegan y deciden, pensando entre todos, bueno, de qué queremos hacer esta revista, esta publicación sobre esto. Después de que ya se tomó la decisión, cada uno va, piensa, redacta y llega al taller y dice, bueno, yo escribí este cuento y ujú, todos lo escuchamos el cuento y ya escuchando el cuento, los demás estudiantes levantan su mano y participan y dan ideas, críticas constructivas con mucho respeto y cuidado para ayudar a quien está redactando el cuento a que sea um, adecuado en cuanto a la edición que acabas de decir. Porque muchas veces pueden escribir un cuento que es de 5 hojas ujú, y que quizás ya en el taller se revisa y puede quedar de 10 o de menos o de una, pero todo lo hacen ellos, yo no me meto. Por eso es una revista de estudiantes, ujú, porque yo no decido nada, yo lo único que hago es ya que ellos decidieron qué textos van a ir, eh, yo me dedico a hacer las mínimas, el punto mínimo, la coma que va por aquí, pero no me meto porque decía Freinet que hay que respetar los textos, porque se les quita, si tú lo editas como adulto, le quitas la parte eh, emotiva de los jóvenes, ¿no? Sus ujú, palabras, su lenguaje. Entonces ya no es una revista de ellos, deja de serlo. Soy ujú, muy cuidadosa con eso. Um, a veces tengo que trabajar con uno o con dos o con todos, la edición, así como hacía el texto libre Freinet, que lo ponía para que todos fueran revisándolo, así lo hago, como el texto libre, como se revisa el texto libre. ujú, Igual, bien, bien. Y y ellos van diciendo, sí, falta, por ejemplo, en este cuento, La vendedora de nubes, recuerdo La vendedora de nubes, este cuento de una niña, una estudiante que decía que como ya había llegado la época de las tecnologías y de que todo se vende en internet, que va a ser la vendedora de nubes. Entonces ella va narrando en su cuento cómo, cómo hace para vender las nubes. Entonces todos van, todo el equipo del taller, todos dicen, bueno, por ejemplo, yo creo que las nubes se pueden vender también de esta manera. Y ella contesta, no, no, pero el tema de la revista es este, entonces no hay que hacerlo así. Y así, tallereando, como dicen, así vamos haciendo todas las revistas. Hay temas que requieren de gente, pues, especialista en los temas como ese, de las tecnologías, ujú. de la computación, del conocimiento, de la información y el conocimiento, y llamamos a personas de la propia UNAM que nos asesoran, nos dicen, nos dan temas, dentro del gran tema nos dicen, bueno, hay esto, se platica con ellos, así. Te salió el estornudo. Ujú. Discúlpame. No te preocupes. Entonces, pues así es como se van haciendo, ¿no? Las revistas. Déjame hacer un paréntesis. Hay un libro de Elena Poniatowska, ilustrado por el Fisgón, que se llama La vendedora de nubes. Ah, no sabía, no lo conozco. Sí, habrá salido antes o después de el No texto de lo esta chava. conozco. Le voy a tomar una foto y te lo voy a mandar. Me acuerdo haberlo leído con Maya. Fíjate, yo no lo conozco. Pero así le puso la alumna a su texto, La vendedora de nubes.
Y es eso, cómo iba a vender sus nubes en la época de la computación. Entonces, bueno, pues ya. Así, esta es otra historia. Es una nena que se va al mercado. Creo que está muy pobre, es de una familia muy pobre, se va al mercado. Lo único que tiene es una nube y la intenta vender y entonces las propuestas que va recibiendo son de un político corrupto que quiere usar la nube para su campaña, no sé qué, o la de una científica y entonces le va a hacer un chorro de estudios y análisis. Entonces, dice, no, no, pues, bueno, en fin, pero sí es una historia distinta. Ok, entonces llegan los chavos con esta idea de que quieren hacer la revista. Tú les dices que sí, empiezan a trabajar la idea, empiezan a trabajar el formato. ¿En qué momento de ese proceso es cuando tienes que investigarlo? Bueno, deciden el nombre, pero ¿en qué momento de ese proceso es cuando tienes que investigar si no existe nada registrado con el nombre de Imaginata? ¿Y cómo se Tiene hace que esa ser de inmediato. investigación? ¿Por internet? ¿Hay un registro al que tienes que ir a consultar en la biblioteca? ¿O cómo es? No, tiene que ser de inmediato, porque justo cuando ya decidimos el nombre, fuimos, antes se hacía en unas oficinas de Indautor que están en la colonia Roma. Ujú. Entonces, llenas todos los datos, copias de la revista, del primer número. em, Entonces ya tienes que tener el primer número diseñado y hecho cuando lo vas a registrar. pues sí, porque ya es una revista, ¿no? Ok. Entonces, y ya ellos te respondían en esa época, hace 12 años, se tardaban mucho, era una burocracia terrible. Ahora no, ahora ha mejorado con esta administración de Ujú, AMLO. Es muy rápido y lo puedes hacer por internet. ujú. eh, Te registras, haces todo, te buscan el nombre, si se repite, si no se repite. Es así, es muy rápido ahora. Ahora, antes no. A ver cuándo, así. Bueno, y entonces ya tienen el primer número. Y luego, ¿cómo está? Bueno, para empezar, el escribir, o sea, tienes la idea de la imprenta de Freinet, pero que en aquellos años era, escogían cada una de las cajitas que tenía la letra y las acomodaban y bla, bla. Me supongo que ahora es por computadora, o desde hace 12 años que empezaste la revista, ¿era por computadora? ¿O sí tenían en algún momento la experiencia de usar una imprenta a la antigüita? Ay, hubiera sido increíble. Tengo una cajita, mira, de tipos de letras. Sí. No, hubiera sido increíble hacerlo así, como lo hacía Freinet, ¿no? Con los tipos de letras, que los niños acomodaban las letras en la caja, los jóvenes hacían la impresión, entre todos, ¿no? Bien bonito. No, ya no se hace así, ya no existe ni siquiera las cajas de tipo, solamente en tiendas de antigüedades, ¿no? Los tuvimos que hacer por computadora, así lo hacemos ahora. ¿Y Ujú. la impresión cómo es? La impresión, bueno, los primeros años de la revista, a veces nos las imprimía el CCH Sur y a veces nos las imprimía el Fondo de Cultura Económica. Siempre ha sido una coedición con el fondo Ujú, y a veces la imprimían ellos y a veces la UNAM. Hace tiempo, con el tema de cuidar la naturaleza y los árboles, decidimos que la revista ya no se iba a imprimir o se iban a imprimir muy pocas. ujú, em, y entonces tiene su página web que nos dio el anterior rector de la UNAM, el doctor Graue. Un día nos llegó una carta del doctor Graue felicitando a la revista, diciendo que le gustaba mucho y que quería que fuera una revista de todos los SHs, no solo de uno. Y ujú, si podíamos integrar a las prepas también. Entonces, pues integramos a todos los SHs. Él nos dio la página web, que ujú. es www.imaginata.unam.mx. Entonces allí se van guardando todas las revistas, ahí se pueden consultar.
Em, Son y gratuitas. sí, claro, siempre fueron gratuitas, siempre se... Y las poquititas que se hacen, cuando se hacen, ahorita imprimimos la de los 10 años, Ujú. porque eran 10 años, pero imprimimos poquitas también, ¿no? Súper poquitas. Ahora Ujú. como 10 años y dices que empezaron hace 12. Bueno, en lo que nos llevó el proceso de hacerla, de planearla, fueron un año y cachito, ya empezaron a salir, pero que acaba de cumplir 10 años, hace como 6 meses cumplió 10 años. Felicidades. Ujú. Pero entonces este primer grupo que llega y te hace la propuesta, ¿sigue contigo mientras van avanzando en el CCH o qué? Sí, eso es muy interesante, fíjate. Todos los que han llegado al taller siguen participando algunos, ¿no? Por ejemplo, ya están en la Facultad de Medicina, en Ingeniería, en Computación, en Matemáticas, en Derecho, en Teatro. Entonces siguen mandando sus colaboraciones. Ellos ya por falta de tiempo, porque la universidad, algunos, sobre todo los que van en medicina, están llenos de cosas todo el día, lo que hacen es que nos mandan las colaboraciones. Sí siguen colaborando, es increíble esa parte. O van a la escuela y son parte del consejo editorial, porque la revista tiene su consejo editorial de alumnos y justo los que ya egresaron les enseñan a los otros y aprenden, pero siguen aprendiendo todos juntos, ¿no? Así. Entonces, cada vez que hay un número de una revista, el tema y los textos los trabajan los estudiantes del primer año del CCH o de las... O sea, ¿cómo le haces ahora para armar los números de cada revista? ¿Quién los arma? ¿Quiénes No, participan? mm, con una convocatoria, se hace una convocatoria para ir al taller. Ujú. Y quienes no puedan ir al taller pueden mandar sus colaboraciones. Ok. Y por ejemplo, todas las colaboraciones que llegan de fuera, de toda la UNAM, de otras universidades, de otras partes del mundo, incluso hemos recibido colaboraciones, Ujú. eh, los estudiantes del CCH que están en el taller presencial revisan Contigo. los textos y deciden qué se publica, qué no, escriben y mandan los correos a las personas que colaboran de fuera. Ok. Ahora, para alguien que no sabe cómo funciona esto de las revistas, explica que además del consejo editorial y de qué se encarga el consejo editorial y cómo se elige el consejo editorial, ¿qué otros puestos o qué otras responsabilidades hay de la gente que tiene que ver con armar una revista? Bueno, pues se abre el taller, ¿no? Ujú, Con el ciclo escolar de la UNAM y llegan los alumnos. Si llegan de, por decir algo, de la Facultad de Filosofía, dos exalumnas que quieren ser parte del consejo editorial, se integran también, o de ciencias políticas, o de medicina, o de derecho, de donde anden. Dicen, bueno, nosotras queremos estar aquí, o nosotros. Y entonces ellos mismos se organizan y todo ese grupito que decidió, que revisó, que estuvo, ese es el consejo editorial de la revista de ese semestre, es semestral. ok. Y bueno, la diseñadora es Adriana Pasos, que es diseñadora del Fondo de Cultura Económica. Es la diseñadora que lleva 6 años con nosotros, Ujú, con Paco Ignacio Taibo, en el Fondo de Cultura Económica trabajando. Paco nos la asignó para que nos hiciera ella el diseño de la revista. Es ujú. algo que nos regala el fondo. Lleva 6 años. ¿Y los otros cuatro, quién hizo el diseño? Los hizo otro diseñador del Fondo de Cultura, que es Fernando García, que es con el primero con el que empezamos el proyecto, fue el primer diseñador y también nos lo dio el Fondo de Cultura en una coedición
con el director de entonces del CCH Sur, que era Luis Aguilar, el maestro Luis Aguilar Almazán. Entonces hicimos ese convenio, CCH Sur, Ujú. Fondo de Cultura Económica, con el doctor José Carreño Carlón, que era el anterior director del fondo. Después llegó Paco y Paco dijo, yo quiero seguir haciendo esta revista, me encanta, háganla. Fer ya se había ido del fondo, entonces estaba Adri y bueno, pues con Adrianita trabajamos. Entonces, hay un comité editorial, hay una diseñadora, ¿qué otro puesto hay? Hay, bueno, la edición de la revista, que es la que, edición y dirección, porque finalmente siempre tiene que haber una última palabra, una, acomodemos todo esto, que es la mía, la parte que me corresponde a mí hacer, que le Ujú. entrego la revista en Word al diseñador o diseñadora y pues ya ellos hacen su trabajo, su foto, el dibujo que ellos eligieron. A veces los alumnos hacen algún dibujo para su texto. Yo le mando todo a los diseñadores y los diseñadores ya en su concepto visual Ujú. eh, deciden qué ponen, qué no ponen, en qué colores, cómo ponen los títulos. Ya toda esa parte gráfica, nosotros ya no nos metemos, respetamos el concepto que ellos decidan. Ujú. Y así es como se van haciendo las revistas y pues ese es un trabajo de equipo, respetar el trabajo de la diseñadora como el de los alumnos. Ella no se mete en los textos y nosotros no nos metemos en, en su trabajo, ¿no? Esta es una parte muy linda del taller de la revista porque aprenden mucho a trabajar en equipo, Ujú. a respetar lo que piensa el otro, a esto, ¿no? Eso es muy Entonces, importante. todo esto empezó hace 12 años, pero el primer ejemplar salió hace 10 años. Son semestrales, quiere decir que ahorita ya llevas 20 En la 21 años. llevamos 21, la del mar es la 21. Ujú. ¿Y cómo decidieron el tema para festejar estos 10 años de la revista? Pues decidimos que íbamos a hacer un resumen de cada una de las revistas Mm. y ¡Sas! fue un trabajando. Ujú. Y pues me tocó resumir todas las revistas. Sí. Ahora, antes, en los números anteriores, de que empieza el taller contigo, el taller presencial, a que sale ya publicado el ejemplar, ¿cuánto tiempo pasa? Desde la primera reunión del taller hasta que sale publicado, Ujú. pues nos como 4 meses, 5 meses. Ok. Ujú. Y de estos, ahora que hiciste el resumen de todas las revistas que llevan publicadas, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu reflexión de todos estos años y de todos esos ejemplares? Mi reflexión fue que ha sido un gran trabajo, muy interesante, muy intenso, muy, eh, de mucho agradecimiento a cada uno, ¿sabes? A cada uno, a cada personita que llegó, que escribió su cuento, que hizo una investigación enorme, ¿no? Porque hay las que llegan como 6 y dicen, yo quiero hacer una investigación sobre la violencia en el mundo. Y les vas diciendo, no, no puede ser en el mundo, podemos acotar, ¿no? Así. Y bueno, sí, entonces, de profundo agradecimiento a todos los que han creído en el proyecto, ¿no? A los directivos que han estado en el CCH, Ujú. que nos han apoyado, que han estado, a los maestros también, que también a veces dicen, yo también voy a participar y escriben su texto y lo mandan, ¿no? Este, al Fondo de Cultura, profundas gracias porque
por creernos, por apoyar a los jóvenes, porque tú sabes el gusto con el que se van cuando ven su texto y dicen, mira, me publicaron, escribí aquí. Y es que escribir no es sencillo, no es fácil. Y aprenden a escribir, eso es grandioso, y a investigar, y a leer, y a componer algo, y a trabajar en equipo. Este, es de mucho aprendizaje, a mí lo que me dio ahora de los 10 años, dije, ¿a qué hora hice esto? ¿No? Porque algunas son de 100 páginas. Y luego incorporar a los niños, ¿no? La sección niñísimos, que es una belleza total, también es un trabajo importante, ¿no? Del que se han ido haciendo cargo maestros de otras entidades de la República Mexicana. La última del mar la hizo la maestra Chinita de Oaxaca, con niños de Oaxaca. Se armó un taller, hicieron los dibujos del mar, que también es una maestra freinetiana, por supuesto. Entonces, es trabajo así de mucha gente que dice, yo quiero, yo lo hago, y lo hacemos, ¿no? Entonces, de mucha gratitud fue a ver todo, cada página, volver a leer todo, fue acordarme, ¿no? Del taller de cada uno. A ver, cuéntame de esa sección de niñísimos. ¿Esa sección está desde el principio del origen de la revista? Sí, Niñísimos llegó como, no, en la segunda, en la segunda edición, que fue sobre la mujer, eh, ¿Cómo con nació esa sección? estábamos platicando con Chela de Tapia, que es la directora de la escuela Manuel Bartolomé Cosío, que es una escuela freinetiana totalmente. Ellos tienen el taller de la imprenta Freinet. Y platicando con Chela, le dije, oye, Chela, ¿por qué no participan los niños de la Bartolomé? Claro, hagamos el equipo, el taller, lo hicimos en la Bartolomé, trabajamos con el grupo de sexto año, acuerdo perfecto, para esa edición sobre la mujer, y, y así fue como se integró. Y primero era la escuela Manuel Bartolomé Cosío, la sección. Ujú. Pero cuando ya el Fondo de Cultura nos ofreció una librería para dar el taller, llegaron niños de muchos lados, y entonces estos niños de muchos lados decidieron que le pusiéramos niñísimos a la Ujú. sección niñísimos, porque eran niños, Ujú. y también había niños de la Bartolomé todavía y siguen estando, Ujú. pero también de otras partes de México. Y así fue como se fundó Niñísimos. Cuando estos niñísimos empezaron a crecer, dijeron, vamos a fundar Creciendo, porque ya no somos niñísimos. Ok. Ajá. Entonces, Anneli y Ailey decidieron abrir la sección Creciendo, y ahora existe la sección Creciendo, que es como de secundaria, ¿no? Ujú. Ni chiquitos ni grandes, ese sándwich que existe allí. Entonces, cuando diseñan al principio, hace 12 años, empiezan a diseñar las secciones de la revista, eso no quiere decir que las secciones no vayan o no pueden ir cambiando con los años. Sí, han cambiado, aunque hay unas que siguen siendo, existiendo, que han sido permanentes. Ya ha habido 3 o 4 ediciones de la revista especiales, eh, que no se ciñeron a las secciones, porque pues, fueron revistas especiales. Por ejemplo, una que fue sobre un encuentro internacional de lectura y escritura. Ujú. Participaron niños desde los chiquitos de preescolar hasta los de posgrado, fotógrafos, Oh, wow. escritores. Sí, fue un encuentro muy importante. Estando Ujú. en pandemia digital, aprovechamos para hacerlo digital, que Ujú. no nos podíamos ver ni encontrar. Entonces veías ahí a los niñitos cambiando cosas, ¿no? En el Zoom, porque como le saben re bien más que nosotros, se ponían Sí. en nubes.
una florecita, ¿no? Para participar. No, no, increíbles, increíbles. Ujú, Entonces, pero hay secciones como CCHeros, que ha sido permanente desde el principio, ujú, o libros, la sección libros ha sido permanente, recomendaciones de libros sobre el tema, ujú, o la sección arte, humanidades y ciencia también sigue siendo permanente, y ahí ujú, se incorporan cuentos, poesía, investigaciones sobre humanidades, sobre ciencia, ujú, sobre el tema, todo sobre el tema, pero... Y otras secciones sí han dejado, o hay una sección que es salud, que en ujú, algunos temas no aplica, ¿no? ujú, Pero en otros sí aplica, y entonces queda la sección salud. Por ejemplo, ahorita estoy recordando la del movimiento estudiantil del 68, tiene la sección salud porque es cuando en esa época, en los 60, tenemos la pastilla anticonceptiva. mm, Entonces, sí, sí, sí está la sección salud. ujú. Y así, en unas no aplica alguna sección, en otras sí, y como vaya viendo, las vamos poniendo. Así es. Esta pregunta es la clásica de que no se le puede hacer, por ejemplo, a una mamá de cuál es tu hijo favorito, pero ¿tienes algún número favorito? ¿Algún ejemplar favorito de estos 10 años de la revista? ¿Y alguno que te haya costado, bueno, no te haya, al todos les haya costado muchísimo trabajo hacer? Creo que la que más trabajo nos costó hacer fue sobre género, la de género. ¿Por qué? Por, porque hay términos, hay mucha investigación de las filósofas de género, de filosofía. Ujú, Entonces, los términos de filosofía hay que leer mucho, entender mucho, y, y fue la que más trabajo nos costó. ujú, Um, y la que más me gusta, siempre ha sido mi favorita, es ser felices en la escuela, ¿sabes? Como que es un tema que pocas veces los alumnos se preguntan si son felices en su escuela, si están contentos, qué no los hace felices, qué les dicen las calificaciones, ¿no? ujú, El examen Comipems al que entran, al que hacen antes de entrar al CCH, ¿no? ujú. ¿Qué maestros los hacen felices? ¿Cuál es la infelicidad en la escuela? Entonces, esa revista me encanta por eso, porque es una temática bien importante, que siempre hay que preguntarnos, ¿no? Si realmente estamos felices donde estamos. Ujú. Por eso Muy me bien. gusta. Regresándome un poquito a esto que decías de que es importantísimo para los chavos y las chavas ver su trabajo, sus textos ya publicados. Me acuerdo que en la carrera de pedagogía, el profesor que nos enseñó sobre Freinet, que también es entrevistado en mi canal, Fernando Jiménez Mieriterán, de las cosas que leímos con él, era, por ejemplo, en algún pueblito de España, los que habían adoptado la técnica Freinet estaban trabajando con un grupo de chamacos y entonces el asunto era, por ejemplo, pedir recetas de las mujeres o de las abuelas en la casa y luego había que transcribirlas y no sé qué, y luego llegaban con un orgullo a enseñarle y la abuela orgullosísima también de ver, no nada más que el texto, ese texto dentro de ese librito lo había producido su nieta o su nieto, sino también el orgullo de verse ella publicada, ¿no? Como, ¡ah! Mi palabra y mi experiencia vale de alguna manera. Se volvía una experiencia súper bonita. Sí, fíjate que acá hubo en una de las revistas varias mamás, una de ellas que es ingeniera Ujú. y habla del machismo en su texto, Mm, en la de género, me parece, o en la de la mujer, o en la de violencia de género, no sé en cuál de las todas esas. ujú, Pero ella dice que ha tenido mucho rechazo como ingeniera de los hombres en sus trabajos, ¿no? Muchos problemas. Lo cuenta allí
A diferencia de ahorita que está trabajando en la ingeniería del Tren Maya, dice Mm, que ha tenido mucho respeto de la gente con los que ha trabajado ahora. Entonces, va tan feliz de esta situación que mandó su texto diciendo que ha estado muy contenta trabajando como ingeniera en el Tren Maya. Y manda fotos de ella ahí colgada de las traves y ¿Qué increíble, cambió? ¿no? No sé, supongo que el respeto, el trato. México está cambiando con este presidente, con Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado las relaciones, la forma de, el respeto, el cuidado a las personas, Ujú. ha cambiado. Que este comentario de esta ingeniera me lleva también a otra pregunta. ¿Hay manera, o sea, ustedes reciben comentarios de la gente que los lee? ¿Hay Sí, algún lugar donde puedan escribir para decirles, oigan, este número me encantó porque o este texto me inspiró muchísimo? pues sí, nos escriben al correo de la revista y Ujú, también porque está me parece que en la contraportada está el correo. ujú, Y también muchas maestras de la UNAM ujú, la- y del CCH, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Trabajo Social, de Filosofía y Letras, he sabido que la leen con sus alumnos para las propias clases. ¡Guau! Sí, 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 Ujú. me escriben y me dicen, oye, ¿tienes esta? Oye, ¿no tienen esta en papel? Es que estamos viendo este tema y tal, ¿no? Y las propias maestras del CCH también las usan con sus con sus alumnos para trabajar. Así como hay como cierto, bueno, o sea, como en el mundo de los libros se reciben ciertos premios por el mejor libro, no sé, en categorías, no sé ni siquiera cómo sean los premios de los libros, pero me imagino que eso existe. ¿Hay algo equivalente con las revistas? ¿Y Imaginata se ha ganado algún premio? Pues no, no nos hemos ganado ningún premio. Creo que el premio es que los alumnos escriban allí, estén contentos, acaben sus textos. Y creo que otro premio, bueno, fue el del doctor Graue de darnos la página web, ¿no? Ujú, Fue un premio muy importante, que no ujú, nos dijo es un premio, pero fue un premio, ¿no? ujú. Existen otras revistas y no les ha dado ese premio. Muy bien. Este, Bueno, y después de estos 10 años, ¿qué sigue con Imaginata? Bueno, pues mientras siga habiendo el taller y podamos seguir escribiendo y redactando ahí en la escuela, este, pues va a haber muchas imaginatas. ¿Ha pasado algo con tu imaginación en estos 10 años? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, tanto que ya hice una segunda revista, ¿no? Que lleva también la imprenta escolar de Freinet, pero ahora es sobre feminismo, Femine. Ujú. También es muy bonita revista. Este, entonces mi imaginación se fue a otros mundos, hay que hablar del feminismo, hay que estudiarlo desde todos los puntos de vista, social, cultural, filosófico, práctico, y, y entonces ya tengo ese otro proyecto muy lindo, bueno, ya no es proyecto, ya está en las publicaciones, ya llevamos 4, este, eso ha pasado con mi imaginación, Lucía, sigo haciendo más cosas. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al momento ahora de cambiar al no. No sé si lo pensaste o no, pero a ver, ahora con esta nueva entrevista, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál fue ese otro momento de tu vida en el que el no era más claro? ¿Se te antojó decir que no? ¿O tuviste que decir que no en lugar de sí a algo? ¿Qué se te ocurre ahora? Bueno, ahorita se me vino así rápido que sí, hace un año tuve que decir que no,
que quise decir que no a un proyecto de un libro porque no me gustaba el equipo, la relación con el equipo, ¿no? Entonces, eh, dije, no, no lo voy a hacer, ¿no? Gracias. Fue así. Porque creo que los equipos de trabajo son bien importantes para hacer, sobre todo un libro, una revista, una publicación, algo así. Siempre es bien, bien importante la gente con la que trabajas, que cumplan, y esto, ¿no? Que exista también la parte de, bueno, doy 2 pasos atrás, ¿no? Retiro mis soldaditos, tú tienes razón, o tú, todo para el proyecto, ¿no? No es más que eso, hacer algo, terminar algo, hacerlo lo mejor posible. Esa vez dije que no. ¿Es la primera vez que das un no así? Sí. Me ¡Wow! costó mucho trabajo, ¿eh? Lo pensé, no sabes, así, porque el tema era importante, era interesante, pero si ya desde el principio era un problema aquí, otro acá, otro allá, una decía una cosa, la otra decía que no lo dijo porque sí lo dijo, no, que esto está horrible, con permiso, y me salí. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que a estas alturas te permitió decir que no de manera, o sea, te costó trabajo, pero ¿qué te permitió poder decir que no? Algo que a lo mejor no hubieras hecho años antes, en el pasado. ¿Qué ¿Cómo? tienes ahora que antes no tenías? O bueno, antes no habías dicho un no de este estilo porque nunca te habías encontrado en esta situación o porque no te atrevías a decir que no. Empecemos desde ahí. Mm. Porque no me había encontrado en esa situación. O Ah, sea, ok. siempre había, o sea, siempre eran como muy claro el trabajo de cada uno, tú vas a hacer esto y se respetaba, se respeta, o tú vas a hacer esto y se respeta, como lo que te comentaba con la diseñadora, yo no me meto con lo que ellas decidan hacer, Ujú. quieren poner una florecita, ellas saben por qué ponen la florecita, leen los textos, ¿no? Este, um, hay que confiar en el otro, en lo que el otro está pensando para la página, ¿no? Entonces, esta vez que dije que no fue porque ya había eso, mentiras, o sea, que dices, "Ah, así no se puede trabajar, ¿no? Ujú. No, 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 no voy a poder, dije, no voy a poder, y ya, salí. ¿Cómo te recibieron ese no? Híjole, ese no lo consulté con una querida amiga, eh, y dije, oye, Verónica, se llama mi amiga querida, Ujú. ¿cómo voy a decir que no a este proyecto porque está pasando todo esto? Y Verónica, que es muy sabia, me acuerdo que en esa época Verónica estaba leyendo a Petrarca, que es un filósofo mega sabio, qué bárbaro. Y Verónica y yo nos pusimos a leer a Petrarca, ella en latín y yo en español, y lo conversamos varias veces y fui a decir que no de una manera muy correcta. eh, ¿Qué te enseñó Petrarca para ya poder sin decir que no? ¡Ah! Oye, es Pues mucho que detalle. cuando, no, es un poco, o sea, Petrarca se iba más como al tema de um, trabajar con el poder, digamos. Ujú, Y pues no siempre el poder tiene la razón o no es el que de ese momento, ujú, esa vez, ¿no? ujú, Y, y sí, no estaba yo convencida y eso dice que si no estás convencida, como dice también Rilke, el poeta, ujú. cuando algo no
uno es de no estar ahí, no estás. Ujú. Y bueno, fui a decirle que no a la persona que me invitó de manera muy correcta, muy amigable, muy amable. Y pues yo sabía que me iba a hacer una cara horrible. Y sí me hizo la cara horrible, pero pues, uf, ay, Y tan tan. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al término de nuestra segunda entrevista, pero antes de dejar irte, dime cómo fue este proceso de, de cambio. Después de que te hice la primera entrevista, ¿qué sucedió en ti? ¿Qué estuviste pensando para pedirme esta segunda entrevista? pues como al otro día de la entrevista me quedé pensando, ¿por qué tenía yo que hablar de algo triste o feo? O sea, ¿por qué insistir en un tema que si bien, eh, no sé, que no, ya no quería hablar de ese tema triste, ¿sabes? Fue eso. Y dije, ¿qué me va a decir Lucía? Se va a enojar. No creo. Ella es muy amigable, muy empática con los temas. Entonces ya me atreví a escribirte y decirte, Lucía, por favor, cambiemos el tema. Y no. ¿Te quedaste triste después de la entrevista? O sea, después de haber hablado, porque nos le echamos larga. ¿Te quedaste así como apachurradona? Me quedé pensando que era algo que yo ya tenía que superar, que ya no tenía que hablar de eso. O sea, que ya había hecho un libro de eso y ya, basta, punto. Eso. Ok, muy bien. Entonces ahora o sea, en lugar de que quede grabada una entrevista para Forever and Ever sobre la historia triste de Ana Elena, ahora va a quedar esta historia hermosísima de una revista que es lo máximo, que se llama Imaginata, y de todos estos 12 años, pero 10 años de publicar. Pues muchas gracias. Ahora sí, me vas a tener que mandar fotos. Bueno, las puedo tomar yo de lo que me mandaste de la última revista, pero mándame fotos. No sé si tomas fotos, por ejemplo, de los talleres, de cuando estás trabajando con las chavas y los chavos. Mándame fotos de lo que puedas que tenga que ver con esta revista y los voy a agregar al final de la entrevista. Y bueno, pues espero que esta nueva entrevista y este nuevo video te deje más contenta. Seguro, te lo juro. Muy bien. Palabras finales, Ana Elena, antes de irte. Nada, pues muchas gracias, Lucía. Me ha dado mucho gusto volver a verte haciendo este proyecto tan interesante porque he ido viendo de a poco las entrevistas y me gustan mucho, Lucía. Te agradezco mucho. Se aprende, se reconforta el alma de escucharlas a ti con tus preguntas. Muy bien por aquí. Y las personas entrevistadas también, ¿no? Le comenté a Alma, le dije, qué padre proyecto, me encanta mucho. Me dijo, sí, ¿verdad? Digo, ay, sí. Eso, gracias, Lucía. Profundas gracias. Ay, bueno, pues para mí es un placer. Muchísimas gracias por haber dicho que sí 2 veces. O bueno, uno y uno. Dijiste sí a la primera y luego yo tuve que decir sí a la segunda. Muchísimas gracias. Igual, un gustazo volverte a ver. Seguimos en contacto y espero tus fotos. Sí, Bueno, bye. que tengas un hermoso día. Chao. Bye. Bye.